esta clase. Las personas que se encuentran en nuestras formaciones los voy a compartir por el aula virtual y las personas, digamos, público general, será compartida por nuestros canales oficiales que ya les indicaré. ¿Ok? Entonces, a partir de este momento está siendo grabado como tal nuestro webinar Criterios Estructurales para un correcto diseño sismo resistente. Un poco voy a colocar ya la presentación en pantalla completa, ¿ok? Un poco para que ya podamos entender que aquí la idea de esta clase, ¿ok? Es básicamente podamos entender cuáles son esos criterios estructurales o el principio, mejor dicho, de esos criterios estructurales para yo poder realizar un correcto diseño. Una cosa es el diseño como tal y otra cosa distinta es realizar un correcto diseño, ¿ya? Y lo que diferencia un correcto diseño estructural va a repercutir en el comportamiento de la estructura, en la seguridad estructural, en el costo, la factibilidad constructiva, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, por eso la palabra, creo que es la palabra que nos va a diferenciar en este webinar, es el correcto diseño sismo resistente en edificaciones de hormigón armado. Nos vamos a basar en esta oportunidad en un programa que posee una alta confiabilidad, que es Robot Structural Analysis de la marca Autodesk. Vamos a ver estos aspectos que yo puedo manejar en Robot, pero sobre todo nos vamos a basar en el criterio, sobre todo en el criterio. Buenas noches, Darío, ¿cómo estás? En ese sentido, esa es la idea del webinar, buscar los criterios estructurales para el diseño sismo resistente en edificaciones de hormigón armado. ¿Ok? Voy a hacer una pequeña introducción antes de arrancar con la clase. La clase tiene una duración aproximada de unos 120 minutos, cuando yo lo indique. Voy a hacer una pequeña presentación rápida y concisa de quiénes somos, quién es mi persona, y un poco entiendan el temario de esta clase, ¿ok? Para que, digamos, no quede aristas sueltas, sino que vayamos un poco al grano y sea una clase concisa y que sea una clase que ustedes pueden utilizar como herramientas, donde el día de hoy mi objetivo es que ustedes puedan aprender algo, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente lámina de presentación, que es ya las personas que nos conocen, que están en nuestras formaciones, que yo los invité cordialmente para este webinar, y todas las personas que se interesaron en esta clase. Esta clase fue propiciada por los participantes no solo de las formaciones, sino un poco buscando las necesidades o digamos que quieren aprender, que les gustaría ampliar sobre todo en la rama de la ingeniería civil, especialidad barra estructural, ¿no? Entonces, nosotros somos Design Modeling DG, somos una empresa dedicada al diseño y modelado de estructuras, como están viendo en esta lámina a continuación, y pueden ver toda nuestra descripción. La idea es que yo no les voy a leer textualmente esta presentación inclusive yo se la voy a compartir, un poco y al final les digo los medios oficiales, tanto para las personas que están en nuestras formaciones como para las personas en público general, colegas que están en el público general. Básicamente somos una empresa de consultoría, diseño estructural, nos basamos mucho en la metodología BIM y no solo diseño estructural, sino también el diseño arquitectónico, ¿ok? Esa es un poco la idea. Y a partir de esta, digamos, esta base que es la consultoría y el diseño estructural, hemos ido ampliando otras ramas, que es la parte formativa, que empezó en el año 2020 y a partir de este año, ¿no? 2022, perdón, seguimos creciendo y seguimos, digamos, compartiendo nuestros conocimientos. Teníamos, lo admito, un tiempo que no hacíamos estas clases libres, gratuitas, donde pueden entrar y podemos compartir un conocimiento puntual sin ninguna restricción, como puede ser una clase privada, pero ahora lo habilitamos de manera gratuita. Entonces, un poco esa es la idea y la esencia, no solo de nosotros como Design Model en DG, repito, una empresa ecuatoriana con su base aquí en Quito, Ecuador,
sino en general para las formaciones, ¿no? Esta es mi persona, digamos un poco para los alumnos, colegas, participantes, futuros colegas de otras ramas de la arquitectura, de otras ramas de la ingeniería. Yo soy el ingeniero Gabriel Pantoja Linares. Ya la mayoría me conoce, las personas que están en las formaciones, y lo que no, las personas que no han tenido la oportunidad de conocerme, es un gusto ser su instructor o profesor, o la persona que va a compartir sus conocimientos o su idea de este punto específico de los criterios estructurales en estructuras de hormigón armado, con diseño sismo resistente. Básicamente yo no les voy a contar la historia de mi vida, no los voy a aburrir. Aquí un poco pueden detallar, soy gerente y coordinador de proyectos estructurales y Design Moving DG. Soy ingeniero civil barra especialidad estructural. Y digamos, yo siempre digo esto, ¿no? Englobo que la carta de presentación, o yo considero que la carta de presentación que debemos tener nosotros como ingenieros o que le interese esta rama de la ingeniería estructural, no debe ser cuántos programas yo manejo, no, debe ser los criterios, qué criterios yo empleo, esos criterios estructurales, técnicos, esa capacidad de discernir un correcto diseño estructural. Eso es lo que nos diferencia. Ya lo que es los programas de cálculo, los software informáticos de cálculo, como pueden ser de la marca Autodesk, como pueden ser de la marca CSI, son meramente un complemento. Aunque al ser un complemento, eso no quita su nivel de importancia. Entonces, ¿son importantes? Sí, pero a medida que yo le dé un buen uso a partir de mi criterio estructural. Entonces, un gusto ser su instructor rápidamente en esta clase de 2 horas. Ya las personas que me conocen, y veo muchos alumnos de la formación que estamos cursando de planos estructurales, agradecidos que estén en esta oportunidad, en esta clase extra para ustedes y este webinar para los participantes en general. Nuevamente agradecidos por ser su instructor. Pasando a algo más importante, la duración del webinar como tal, ¿sí? Esta duración del webinar aproximadamente son 120 minutos. Digamos, no van a ser 120 minutos exactos, puede ser un poquito más, pero digamos, el estándar, la media de esta clase van a ser 120 minutos, es decir, 2 horas. Aproximadamente ahorita son las 7:13, casi 7:15 por Ecuador, 19:15 horas de la noche. Bueno, valga la redundancia, 7:15 de la noche, 19:15 horas. Entonces llegaremos aproximadamente hasta las 9:15 de la noche hora Ecuador, a las 21:15 horas, ¿ok? Entonces, como siempre les indico, quédense hasta el final porque hay una ronda de preguntas, hay una ronda de dudas que yo siempre, digamos, abro el abanico para que ustedes puedan hacer las preguntas que ustedes deseen. También sobre si quieren profundizar sobre estos temas, qué le podemos ofrecer. Y también otros, digamos, puntos adicionales de dónde se va a compartir este video, dónde se les va a compartir la información que se vea el día de hoy, etcétera, etcétera. Entonces, eso será hasta el final, ¿ok? Para aprovechar estos 120 minutos al máximo a partir de ahorita. Un poco para que se entienda el contenido del webinar que vamos a ver el día de hoy, voy a poner esto un poquito por arriba, es meramente una guía de lo que vamos a ver el día de hoy, que se entienda. En 2 horas no vamos a calcular, porque los estaría engañando, una edificación de X cantidad de niveles, inclusive una vivienda de 2 niveles, no se calcula en 2 horas, los estaría engañando, y mucho menos una edificación. Más sin embargo, en 2 horas podemos aprender o tener una idea global de cómo podemos trabajar con un proyecto barra edificación de hormigón armado en la fase de cálculo estructural, apoyados con el programa de la marca Autodesk Robot Structural Analysis. Es muy importante que entiendan que estoy haciendo énfasis en el programa, no porque ahorita, digamos, yo siempre hago la acotación que yo no soy un vendedor oficial de la marca Autodesk, ni mucho menos, pero es muy importante entiendan por qué nos vamos a basar en el programa de Autodesk y sobre todo lo van a entender al final y
Sobre todo lo van a entender a lo largo de este camino de estos 120 minutos. Por eso vamos a empezar con una pequeña introducción del programa de Autodesk Robo de Estructura de Análisis. Luego vamos a pasar a un sistema estructural en concreto armado, su configuración estructural, su problemática, diseño de pórticos especiales resistentes a momentos, configuración del acero de refuerzo, que es el detallado, y consideraciones para el diseño sismo resistente de edificaciones irregulares. Globalmente, esa es la idea de este webinar, ¿ok? Repito, no es que vamos a ver cada punto o vamos a aprender todo lo que confiere al diseño sismo resistente de edificaciones irregulares, no, pero van a tener las herramientas un poco para que puedan profundizar y darles una pequeña idea, ¿ok? De cómo trabajar con este tipo de estructuras, ¿sí? La metodología del webinar, un poco, una cosa es el contenido, que son puntos y aspectos que se van a ir tocando, y otra cosa es la metodología. La metodología es el camino de cómo vamos a llegar a tocar cada uno de los puntos que acabamos de ver en el contenido. Eso quiere decir que vamos a empezar con un orden, que este orden se va a ir respetando poco a poco, tiene que ver con el cálculo de edificaciones en robo de estructural análisis, ¿no? Luego el proceso de cálculo que se genera en las estructuras HA, hormigón armado. Luego diseños de elementos de hormigón armado que tienen que ver con las columnas, vigas, todos los elementos de hormigón armado. El detallado sismo resistente, refuerzo de acero. Y luego esta gran incógnita que será el comentario final de cómo funcionamos nuestro criterio estructural en la actualidad. Es decir, cómo yo puedo tener un equilibrio correcto entre usar mi programa de cálculo y también mantener la esencia de mi criterio técnico, de mi criterio estructural. Es decir, no convertirme en un modelador, en solo modelar la estructura, colocar cargas y que me arroje los resultados que me arroje, sino entender, verificar magnitudes, verificar desplazamientos, verificar el comportamiento de la estructura, entender qué solución estructural yo puedo proveer a la problemática que esté presentando mi estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es un poco la idea, ¿sí? Voy a borrar acá, para no rayar tanto la pantalla. Y a partir de esta metodología les voy a dar una pequeña introducción con, digamos, con el programa, con el programa, ¿ok? A partir de unas láminas referentes que vamos a ir viendo, y luego yo voy, antes de ingresar en el programa de robo de estructural análisis, que vamos a ver ya una edificación completa, pero vamos a ver un poco cómo se generó ese proceso de cálculo e ir tocando cada uno de los puntos mencionados en el temario y también a través de la metodología. Pero vamos a arrancar de ese principio, ¿no? Para que no directamente nos vamos a robo, no, ese no sería la idea tampoco, ¿ok? Entonces voy a pasar a la siguiente lámina, y esto es importante. Luego, ojo, cuando culminemos, yo voy a regresar, antes de darle las directrices finales, yo voy a regresar a esto, que tiene que ver con esta frase y con esta frase, ¿no? Si no sabes el resultado, no calcules, si no sabes la magnitud de los resultados, no calcules, ¿no? ¿Qué tiene que ver la importancia de poder discernir la magnitud de los resultados? ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver esto con si no sabes el resultado no calcules? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿cuál es ese principio? O cómo yo no puedo, o cómo no entrar a esta categoría de yo ser un ingeniero estructural o ingeniero, arquitecto, la rama que estemos realizando cualquier tipo de cálculo, y no sepa como tal qué resultados estoy obteniendo, cuál es el problema y cómo los puedo interpretar, que es lo más importante. ¿Ok? Esto lo vamos a ver al final, pero lo dejo aquí para que ya lo vayan, digamos, digiriendo y un poco lo pongamos en la mesa. Vamos a pasar a la siguiente lámina, que tiene que ver con una introducción. Como repito, aquí yo no les voy a contar la vida y historia de robo de estructura de análisis, de dónde surgió, de dónde nació, no. La idea es un poco que entiendan la esencia rápidamente del robo de estructura de análisis, que viene siendo una solución, perdón, mientras ingresa participante,
Destinada al cálculo de estructuras que interconectan el análisis sencillo y avanzado con el diseño para cualquier material, todo ello bajo una intuitiva interfaz. Básicamente, Robot de Estructura de Análisis nos permite modelar, simular, diseñar y calcular las edificaciones, incluyendo las edificaciones o principalmente edificaciones de hormigón armado. ¿Qué pasa? Una de las grandes potencias o una de las grandes ventajas del robot de estructura de análisis que trabaja bajo el principio de la metodología BIM. Metodología BIM, que significa la información que yo tengo de mi edificación en su periodo de vida, desde que arranca hasta que culmina, hasta que se puede inclusive demoler o rehabilitar la edificación. Robot de estructura de análisis participa en la fase primordial, que es la fase déjenme rayar con otro color, que es la fase de diseño y cálculo estructural, específicamente en la rama de ingeniería estructural. Robot de estructura de análisis permite, a diferencia de otros programas de cálculo, con una gran ventaja, que yo no solo hago el análisis y el diseño estructural, o el análisis estructural y el diseño, sino que yo luego puedo ir interconectando con otras ramas de la metodología BIM que me permiten poder documentar, me permiten poder generar cantidades, etcétera, etcétera, pero a partir de un correcto análisis estructural y a partir de un diseño. Entonces, Robot de Estructura de Análisis es un programa enfocado en este sentido: calculo, simulo, diseño, estructuras de hormigón armado, estructuras de acero, varios tipos de estructuras, pero principalmente las estructuras de hormigón armado y estructuras de acero. Lo que nos compete para esta clase de criterios estructurales es la edificación de hormigón armado. ¿Ok? Déjenme borrar ya todo esto para que no quede aquí la pantalla un poco rayada, ¿no? Vamos a ver varias cosas interesantes, ¿no? Aquí esto es una imagen sencilla, esta lámina de presentación que yo tengo acá es una lámina de presentación que, a ver, no es cargada en el sentido de que aquí yo les voy a leer la historia, el origen, lo voy a leer textualmente. Yo considero cuando ustedes entran a un webinar gratis, a una clase, eso yo se los puedo compartir como material de apoyo, pero lo que más debe interesar en una clase, ya sea en vivo, webinar, una clase privada, una presentación de un proyecto, lo que sea, es tener la capacidad de explicar y transmitir a través de imágenes o a través de esquemas, y ya luego lo que es la parte teórica, el texto, ustedes lo pueden leer con calma. Aquí vamos a entender cómo básicamente en una estructura de hormigón armado, específicamente una edificación, uno de los grandes problemas que se presenta a nosotros como ingenieros estructurales es el efecto torsional y las irregularidades. Un efecto torsional que vamos a ver que cuando se genere, ¿no? Este efecto torsional o torsor o brazo torsor, se van a incrementar la concentración de cortantes, y al incrementarse la concentración de cortantes, yo tengo que aprender dónde debo disponer los elementos estructurales. Más allá de esa idea que mientras yo aumento aún más una columna es mucho mejor, no es tanto qué robusta o no es una estructura, no es tanto qué pesado no es una estructura. No, un diseño estructural no se basa en eso. Un diseño estructural se basa es cómo yo distribuyo los elementos estructurales, respetando una arquitectura dada, y la distribución de esos elementos estructurales me permita conferir cierta rigidez de entrepiso y cierta rigidez global, que al aplicar fuerzas laterales yo pueda obtener un correcto desplazamiento, evitando que prevalezca el efecto torsional y las irregularidades. Ese es el principio, ¿ok? Ya lo vamos a ampliar acá con mucho más calma, ¿ok? Vamos a ir a la siguiente lámina, antes que se me olvide esto, vamos a ir a la siguiente lámina, que tiene que ver también ahora con el diseño sismo resistente de hormigón armado. ¿Qué pasa? La palabra sismo resistente
significa que nosotros vamos a aplicar una fuerza sísmica y esa fuerza sísmica tiene que ser resistida como tal, voy a poner así, resistida como tal por mi estructura. Al ser resistida por mi estructura, yo tengo que, entre otros parámetros, limitar desplazamientos, limitar las derivas, limitar el efecto torsional. Y eso globalmente va a hacer que mi estructura como tal sea sismo resistente, o eso es lo que yo tengo que verificar globalmente, donde nosotros tenemos que representar a través de un espectro de respuesta de diseño, si estamos haciendo un análisis modal espectral, si estamos haciendo un análisis pushover ya son otras consideraciones, etcétera, etcétera, pero donde yo tengo aquí un espectro de respuesta, donde tenemos aquí en el eje de las ordenadas la aceleración, en el eje de las abscisas el periodo fundamental de la estructura, pero todo esto, ¿no? Que estoy hablando del análisis modal espectral, es un principio sencillo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, según la ley de Newton, ¿sí? Todo elemento ante un análisis dinámico se trabaja a partir de su inercia y a través de fuerzas inerciales o la resistencia inercial que va a tener un elemento. Ese es el principio del análisis básico, análisis dinámico, análisis modal espectral, que nos pide toda normativa como requisito principal. Ya está en boga otro tipo de análisis que considero yo, más pronto que tarde, cambiaremos a otro tipo de análisis estáticos no lineales, como lo pueden ser los análisis tipo pushover, los análisis tiempo-historia, que son análisis que ya son un poquito en el sentido del comportamiento sismo resistente a la estructura. Podemos obtener una mejor verificación, esa sería la palabra, que lo que podemos obtener a través de un análisis modal espectral. Pero digamos que sigue siendo el requisito inicial el análisis modal espectral y esto significa que yo debo representar dicha fuerza sísmica. ¿Ok? Eso también un poco lo vamos a ver el día de hoy. Voy a borrar todo esto. ¿Ok? Y voy a ir a la siguiente lámina. La siguiente lámina tiene que ver con el detallado de elementos de hormigón armado. Una vez que hayamos pasado el proceso de modelar mi estructura, que digamos para mí ese es el proceso más sencillo y es el proceso que llega a confundir a la mayoría de ingenieros o a la mayoría de usuarios, porque uno termina siendo un usuario en el programa, que es, yo modelé tridimensionalmente mi estructura, ¿no? O espacialmente, ya yo modelé mi estructura, digamos que aquí, déjenme acá, yo modelé aquí, tengo una estructura, ¿no? Por lo menos una mesa aquí con 4 patas, y da la sensación, porque yo haya modelado ya las columnas, haya modelado las vigas, aquí tengo modelado las losas, luego aquí modelé los puntos de apoyo o las restricciones más que modelar, con la cimentación, con la zapata, llega a dar la sensación que luego que yo hago esto y aplico las cargas estáticas y luego aplico el sismo, ya, inmediatamente ya esa es la solución de mi estructura o ya no. Una de las partes fundamentales, más allá de realizar el diseño sismo resistente, globalmente a la estructura, es poder luego verificar el detallado de cada elemento. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una columna, acá, y yo tengo una viga, acá, estos elementos se están uniendo en lo que denominamos un nodo, ¿no? No estoy descubriendo nada. La importancia de que ese nodo tenga un detallado sismo resistente, así como el confinamiento adecuado de acero transversal y así como la distribución del acero longitudinal, es muy importante. Es el alma de un diseño sismo resistente en las estructuras de hormigón armado. Una cosa es la solución global de la estructura y otra cosa totalmente distinta es poder detallar adecuadamente una viga, adecuadamente una columna y confinar este nodo de manera que este nodo cumpla con ciertos requisitos como pueden ser columna fuerte, viga débil. ¿Ok? Y aunque lo que estoy diciendo ahorita
parezca un poco a priori complejo, ¿no? De cómo yo llegar a esto. La verdad, partimos de principios de resistencia de materiales, partimos de entender los metrados de carga, partimos de yo poder generar un diagrama de momentos, un diagrama de cortantes de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque lo que vamos a necesitar son las fuerzas internas y esas fuerzas internas son las que nos permiten el detallado. Ahora, cuando ya tenemos una estructura que tiene un grado de hiperesteticidad, ¿qué ocurre en todas las estructuras? Y tengo un montón de ecuaciones y tengo que hacer un análisis matricial y tengo que realizar la matriz de rigidez y todo este tema, hacerlo, ¿no? Digamos a priori, manualmente, ya empieza a ser inviable. ¿Se puede hacer? Sí, pero el tiempo que me va a tocar solo para tener la matriz de rigidez y los esfuerzos internos es un tiempo que estoy desperdiciando, el cual puedo optimizar en robots, manteniendo el principio de metrados de carga, cómo hacer un diagrama de cortantes, un diagrama de momentos. Y robot, aparte, ¿sí? Que es una de sus grandes potencias, me permite hacer el detallado en el mismo programa, distribuyendo el acero longitudinal y el acero transversal, sin necesidad de que yo genere a juro hojas de cálculo, cosa que puede pasar en ETABS o puede pasar en SAP 2000, que ha ido un poco cambiando con este plugin de CSI Detailing, pero comparado con un robot, podemos obtener tal cual el detallado de los elementos de hormigón armado, solo haciendo pequeñas verificaciones como lo son verificaciones de magnitud. ¿Sí? Entonces, esta parte del detallado de elementos de hormigón armado, que es lo que mayor tiempo toma en un proyecto, en robot se disminuye gradualmente. Entonces, trabajar con estructuras de hormigón armado en robot, recomendable, sí, por el tiempo de eficiencia, siempre y cuando yo mantenga mi criterio estructural. ¿Ok? Entonces voy a borrar esto y voy aquí a salir un momento ya de esta presentación, solo por un momento. Acá. Y voy a dejar esto al final, cuando ya hayamos terminado un poco de trabajar con robot y vamos a ver un proyecto. Y leo rápidamente la pregunta de Leo. En detallado ya necesitaríamos Revit. Sí, una cosa es calcular la cantidad de acero y cómo va, y otra cosa es en Revit que genera los planos. Robot no genera los planos. Robot me permite, perdón, y ya voy a apagar aquí la cámara para que se concentren en robot. Y robot me permite calcular la cantidad de acero y cómo se distribuye, pero Revit me permite ya generar como tal los planos, me permite generar las cantidades de obra, ¿ok? Mientras que robot lo que me va a generar, voy a borrar esto, lo que robot me va a generar es, por ejemplo, si yo tengo acá una viga, ¿sí? En robot ya yo puedo definir rápidamente, aquí si me deja, ahí, otro color verde, me permite, este es los estribos acá, van a una longitud de confinamiento X, van luego los estribos separados lejanos al nodo, luego vuelvo a tener la longitud de confinamiento y luego me va a permitir lo que es, aquí un segundo, ya, luego me va a permitir el acero longitudinal, cómo va a ir ese acero longitudinal, y luego me va a permitir los ganchos. Esto es lo que me va a permitir Robo, el detallado de esta viga, ¿sí? Inclusive lo voy a poder ver con pequeños planos básicos. Ahora, esto es en robot. Luego, yo de robot, con una interfaz directa y una integración directa, yo lo llevo a Revit. Y Revit me va a permitir documentar en cuanto a planos y en cuanto a cantidades de obra. Pero este paso de en robot calculo y en Revit
básicamente modelo y obtengo los planos, es una integración directa que yo tengo un ahorro de tiempo sustancial, que muchas veces no sucede con otros programas. Es decir, me llevo el modelo directo de Robo de Red y después luego genero los planos y listo. ¿Sí? Contestando esa pregunta. Ahora, vamos a ver acá, creo que ya borré todo, ¿no? Sí. Exactamente, también. Todo, ojo, todos los traslapes, todo el detallado conforme a los códigos internacionales, como pueden ser, déjenme aquí disminuir, como pueden ser el código ACI 318, y luego tropicalizar con nuestras normativas latinoamericanas, de Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia, Perú, y no quiero nombrar todos los países de Latinoamérica, porque si no voy a durar aquí toda, toda la sesión, pero me permite trabajar conforme a códigos y el detallado conforme a códigos. Entonces, es integral, ¿ok? ¿Cómo sucede un poco el proceso de cálculo antes de entrar en Robot? Yo siempre hago esta pequeña explicación y espero que se entiendan y me van comentando si se entiende. Lo primero que tenemos que hacer es, voy a cambiar el color, no me gusta este color. Lo primero que tenemos que hacer, déjenme aquí, quiero que me salga acá, el color rojo, este. Nosotros tenemos acá un modelo de una edificación con n cantidad de niveles, ¿ok? Sí, efectivamente, Leonardo, efectivamente. Y voy a terminar esta idea y ya creo que ahí quedará contestada la pregunta, pero sí. Voy a comentarles ahorita en este esquema rápido cuál es el proceso en Robot que uno debería aplicar, ¿sí? Para que me entiendan qué puede hacer y hasta qué nivel llega Robot. Lo primero que tenemos que hacer como tal, ¿ok? Es, nosotros tenemos nuestra estructura, tenemos nuestro modelo, ¿ok? Lo primero que hacemos en Robot es generar nuestro modelo, ¿sí? Que es este que les voy a mostrar acá, ¿sí? Por ejemplo, digamos que este es nuestro modelo, ¿ok? Aquí está nuestro modelo. Obviamente estoy haciendo un corte, pero aquí está nuestro modelo tridimensional. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Es decir, cuando yo digo generar nuestro modelo, empezamos generando lo que son las vistas en planta a través de los ejes estructurales, configuramos materiales, etcétera, etcétera. Y luego generamos el modelo tridimensional con columnas, con la escalera, los muros portantes, las vigas, las losas entre piso, ya sean aligeradas, ya sean macizas, la caja del ascensor, es decir, todos los elementos estructurales que confieren a mi modelo, incluyendo las restricciones en la base. Ese es el primer paso o principio que yo hago en Robot, ¿ok? Una vez hecho esto, que nosotros tenemos nuestro modelo matemático, lo siguiente que tenemos que hacer es incluir las cargas estáticas o las cargas gravitatorias. El modelo matemático comienza a partir de la inclusión de las cargas estáticas y gravitatorias. Si yo solo modelo, ojo, si yo solo modelo tridimensionalmente y no aplico las condiciones de carga, no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque mi estructura, al aplicar las cargas estáticas y gravitatorias, básicamente yo estoy formando un conjunto. Esas cargas estáticas y gravitatorias son las cargas muertas, que son el peso propio, más la sobrecarga permanente, por ejemplo, así como las cargas vivas, que son la carga viva de piso, poner acá carga viva de piso, más la carga viva de techo, ¿sí? ¿Ok? Digamos, entre otros tipos de carga, pero siempre siendo las cargas estáticas. Estas son las principales. ¿Por qué? Porque al momento de un evento sísmico, yo quiero realizar un diseño sismo resistente. Sismo resistente. Y no lo voy a copiar, no voy a escribir todo, porque si no aquí me va a tardar
bastante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de realizar un diseño sismo resistente? Es que mi estructura resista la fuerza sísmica o resista este efecto vibratorio que se aplica a través de pseudofuerzas, que es el sismo, ¿no? Al momento de un evento sísmico, tanto la carga muerta como la carga viva están presentes. Entonces, si yo solo aplicara la fuerza del sismo, estuviera realizando un modelo que no es del todo cierto, que está alejado de la realidad. Entonces, lo que tendría que hacer es aplicar la carga muerta y la carga viva para formar mi modelo matemático. ¿Ok? Y eso, voy a un poco a borrar acá. Aquí un segundo. Transmito. Ya voy a borrar este dibujo rápidamente. Y eso es lo que hacemos como segundo paso en robot, donde nosotros vamos a LOAD o tipos de cargas, ¿ok? Y en los tipos de carga, nosotros definimos acá, ojo, en un principio, nosotros definimos el peso propio, sobrecarga permanente, carga viva de entrepiso, carga viva de techo, carga viva de escaleras y carga de ascensor, y todas las cargas que se consideren como cargas estáticas. Entonces, todo lo que yo tengo acá son las cargas estáticas que defino como patrones o casos de carga. Luego que yo tengo claro este esquema, lo segundo que tendría que hacer es aplicar como tal esas cargas. Es decir, por ejemplo, si yo me voy acá y coloco carga viva de entrepiso, ¿sí? Y aquí muestro las cargas. Vamos a ver si salen acá. Yo voy a ver todas las cargas de entrepiso que se están aplicando en mi estructura. ¿Sí? Así como lo es, por ejemplo, la carga de escalera. Esto genera una carga. Entonces aquí yo tengo que aprender, para yo poder aplicar estas cargas en robot, tener muy claro lo que es un metrado de carga, lo que son los requisitos normativos, lo que es estimar adecuadamente esta carga muerta o esta carga viva o este caso de carga estática. Porque si yo no lo estimo de una manera adecuada, ¿qué pasa? La fuerza sísmica, como yo les comenté, es masa por aceleración. ¿Sí? Si yo no estimo correctamente sobre todo la sobrecarga permanente y en algunos tipos de estructura la carga viva, la fuerza sísmica o va a aumentar o va a disminuir. La atenuación de dicha carga que parte de una fuerza inercial, si no se toma en cuenta, este señor que está acá puede inducir errores. Y esos errores se van a ver reflejados en las secciones. Si la sección es esbelta, si la sección es robusta, y en el número de elementos que emplees, que yo coloque un muro, no coloque un muro, y la distribución de dichos elementos. Entonces, aunque suene tonto, el principio de yo poder aprender a determinar las cargas que se aplican, uno, cómo se aplican y el valor de atenuación de dichas cargas es sumamente importante para aplicarlas en robot. La aplicación luego de estas cargas en robot es lo más sencillo del mundo. Lo que importa es el criterio de cómo yo debo llegar a esas cargas. ¿Ok? Ese sería el segundo paso. Entonces hemos aprendido hasta el momento que yo modelo matemáticamente y luego que yo modelo matemáticamente, yo obtengo como tal y las cargas y las aplico. Hasta ahí vamos bien. Ahora, luego que yo hago esto, lo siguiente que yo debo de hacer como tal es, ya tengo mi modelo, inclusive ya, voy a ponerlo acá en la parte central. Ya yo tengo mi modelo, ¿sí? Acá con las cargas aplicadas. Ya sabemos, la carga muerta, la carga viva y demás. ¿Qué pasa? El efecto más crítico al cual va a estar sometido la estructura no es por cargas muertas. Sí, nosotros diseñamos y verificamos en condiciones de servicio lo que son deflexiones y demás en condiciones de servicio, es decir, por cargas muertas, pero un diseño de una estructura por carga muerta o carga viva no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos la estructura va a resistir 1 y en la mayoría de casos yo voy a tener una sección X, A por B. ¿Qué pasa?
Al yo inducir un efecto sísmico, que básicamente un efecto sísmico, yo tengo acá mi zapata, o la cimentación, o el tipo de cimentación en mi infraestructura. Yo tengo aquí el terreno, tengo una excitación vibratoria del terreno, ¿ok? A través de una onda cortante, una velocidad de onda cortante, producto del movimiento de las fallas tectónicas, de las placas tectónicas. Eso se registra, ese efecto de vibración en la cimentación, y de la cimentación a la estructura. Y es cuando comienza ese movimiento oscilatorio. Ese movimiento oscilatorio nosotros lo hacemos a través de pseudocargas, que son las fuerzas inerciales. El principio del sismo son fuerzas inerciales. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros aplicamos, como tal, fuerzas laterales. ¿Ok? Estas fuerzas laterales que se van a concentrar en cada uno de los niveles del piso a través de un diafragma rígido. No voy a entrar en profundidad este concepto, ya luego profundizaremos, pero ese es el principio, esta es la fuerza del sismo. Fuerza es igual a masa por aceleración, creando este diagrama invertido. Al aplicar estas fuerzas inerciales, ¿qué sucede? Lo que nosotros tenemos que hacer, déjeme aquí cambiar el color, si me deja, un segundo. Ya, lo que nosotros tenemos que hacer es, vamos a tener una deformación, esta deformación de color amarillo. Esa deformación de color de amarillo me va a generar un desplazamiento entre niveles, entre todos los niveles que luego se va controlando con derivas, etc. Ese es uno de los problemas, ¿ok? Otro de los problemas es que en muchas de las estructuras no existe el principio de la regularidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer diseños arquitectónicos que parten de un diseño estético, que parte del diseño cumpliendo con las condiciones del entorno, que parte de un diseño en función del espacio, y básicamente fuese muy sencillo que todas las estructuras fuesen así, cuadradas, no tuvieran ningún chiste. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las estructuras, primero tengo este problema que yo tengo que limitar los desplazamientos, y luego tengo el problema que es el siguiente. Esa fuerza que yo estoy aplicando acá, que se concentra en el centro de masa del nivel, así como yo tengo un centro de masa, yo tengo un centro de torsión, ¿sí? O un centro de rigidez, donde se concentra la rigidez. ¿Por qué? Es el principio de inercia. Si ustedes, por ejemplo, están, digamos, parados y viene alguien y los empuja, como tal, va a existir siempre una fuerza que se va a oponer. Esa fuerza que se va a oponer es la rigidez de la estructura. Esa rigidez de la estructura se concentra en el centro de rigidez. Si existe una excentricidad o una distancia donde el centro de rigidez esté ubicado a una distancia considerable del centro de masa, yo lo que voy a tener es un brazo. Y ese brazo, este par de fuerzas, me genera un momento torsor. Y ese momento torsor se va a incrementar a partir de que la estructura sea más irregular. Y allí es donde nosotros tenemos que aprender cómo yo tengo que distribuir entonces las columnas, las vigas, los muros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como yo les dije al principio, si yo diseño solo por cargas muertas, esta sección realmente no va a ser la que va a resistir la fuerza más crítica, sino va a ser la sección, por ejemplo, de una columna, por ejemplo, capaz de mayor dimensión, producto del análisis de un diseño sismo resistente. Al yo aplicar esta fuerza, limitar los desplazamientos y evitar el efecto torsional. Ese es el principio. Entonces, ¿qué tenemos que aprender en el robot? Es analizar esta esencia, esto básico que les acabo de comentar. Uno, ¿cómo yo puedo determinar esta fuerza? Y ahí vienen los distintos tipos de análisis. El análisis estático, o análisis estático de fuerzas equivalentes sísmicas, ¿no? La mayoría normativas, o el análisis modal espectral, ¿ok? O ya los análisis no lineales o estáticos no lineales, como pueden ser el análisis pushover
o los análisis tiempo-historia, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo de ciertas consideraciones, time history, ¿no?, de la estructura, yo definiré el análisis adecuado para representar esta fuerza sísmica, que, digamos, es este tercer paso que yo debo cumplir, ¿no? Entonces, voy a borrar todo para que en mi pantalla se vea todo esto. Denme un segundo para leer sus preguntas, para continuar. ¿En Robot puedo modificar algún valor de phi en cuanto a las... Sí, sí, todos los valores que son... que amplifican, ya sea en el método LFD o solo esté trabajando con el método SD, pueden ser modificados. ¿Ok? Pueden ser modificados. Otra pregunta, si a una estructura que ya necesitamos le quiero agregar una planta más, o sea, una losa más, ¿cuál es la mejor solución para que cumpla con el diseño, aumentar de concreto en columnas y vigas y otra? En ese caso puntual, Leonardo, tienes que verificar la estructura existente, si resiste, haciendo la patología de la estructura existente, y si vas a agregar un nivel más, primero verifica si la estructura existente cumple con las condiciones adecuadas, luego aplicas la carga de este nuevo nivel y verificas ya la estructura como un conjunto, pero siempre verificando la estructura existente. O hacer un análisis no lineal para reforzar la estructura, efectivamente. Leo, eso cuando ya tengo una estructura existente. Digamos que estamos partiendo de una estructura desde cero. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo represento esa fuerza sísmica? Por ejemplo, si yo hago un análisis modal espectral, ya vimos que yo tengo que generar lo que es un espectro de respuesta, que es la representación de la amenaza sísmica, es decir, las aceleraciones del terreno en función del periodo fundamental de la estructura, ¿ok? Obtenemos la aceleración, digamos la máxima aceleración de, esto es aceleración, esto es periodo fundamental, obtenemos la máxima aceleración que se va a transmitir en la estructura, en la mayor participación de masas, y esa va a ser la fuerza sísmica. Ahora, esto depende de muchas condiciones, depende de la condición del suelo, ¿ok? Que a partir de la condición del suelo tendremos factores amplificadores de la transmisión de esta vibración o esta onda cortante que genera la vibración sísmica. Depende dónde estoy emplazando la estructura, depende de la ubicación. No es lo mismo un diseño de una estructura en Ecuador que en Colombia o que en Perú. Las condiciones van variando, ¿no? El riesgo sísmico aumenta o disminuye. Todas estas condiciones, entre varias más que les va indicando su normativa, es lo que genera un espectro de diseño. Espectro. ¿Ok? Ese espectro efectivamente se puede representar en robot. ¿Cómo se representa? Aquí lo pueden ver. Déjenme, voy a borrar acá para que no se vea todo esto. Esto se puede ver en robot de la siguiente manera. Cuando nosotros vamos acá, como todo programa de cálculo en tipos de análisis, él me va a permitir indicar, ¿ok?, el análisis espectral. Por ejemplo, un espectro para Quito, ¿sí? Aquí en nuestra capital de Ecuador, ¿ok? Un espectro que luego lleva otras condiciones, ojo, otras condiciones que ya les voy a comentar, pero esta es la representación de la fuerza sísmica. Esta tal cual es la representación de la fuerza sísmica y de las direcciones de dicha fuerza sísmica, las componentes del sismo. ¿Por qué? Porque el sismo no únicamente tiene una componente en una dirección, es decir, la fuerza del sísmico son fuerzas cíclicas en todas las direcciones, pero nosotros las representamos en tres componentes principales: X, Y y la fuerza vertical del sismo en Z, siendo X y las fuerzas horizontales. Entonces, yo voy a analizar el sismo en estas tres componentes principales, y si estas fuerzas representan la masa por la aceleración, mi estructura es capaz de resistirla a partir de lo que les he mencionado, ¿sí? Por eso van a ver siempre que tenemos un sismo en X, un sismo en Y, y en algunos casos debe tomarse en cuenta la componente vertical. Entonces, ¿el sismo se puede representar en robot? Sí, cualquier tipo de espectro de diseño, incluyendo el principio de un análisis modal espectral, que nosotros partimos de
una representación de un sismo elástico, ¿sí? Sismo elástico no, perdón, un espectro elástico, mejor dicho, ese es el término. Que si todas nuestras estructuras la diseñáramos con el principio, ojo, que tuviera un comportamiento elástico, es decir, que no superen su resistencia de diseño, tendríamos estructuras muy robustas y luego no van a ser factibles, ¿no? Constructivamente, en costos, etc. Entonces, ¿cuál es la premisa de un análisis modal espectral? Es que yo le hago una reducción a esta aceleración, a reducir la aceleración, ¿ok? Esta reducción de escala viene de un factor famoso R, que es el factor de reducción de fuerzas sísmicas, etcétera, etcétera, que tiene varias capas, que inclusive esto nada más puede ser un webinar, una clase, un webinar de entender cómo trabajar con el factor de R adecuado, ¿ok? Pero nosotros partimos que ahora la fuerza sísmica va a ser con este espectro inelástico, ¿ok? De respuesta, que es este que está acá, ¿sí? Nosotros partimos de esto, ¿ok? Entre otras cosas porque vamos a disipar energía, etcétera, etcétera, etcétera. Se diseña con el nuevo espectro inelástico. Efectivamente, Luis, gracias por el complemento. Entonces, este espectro inelástico es el que viene representado acá, el que ustedes ven aquí, sismo dinámico X, R igual 8. ¿Es por qué? Porque existió una reducción. ¿Ok? Tanto, vean, cuando yo defino aquí el espectro, como en X, como yo lo defino en Y. Si ya tengo la fuerza sísmica, cuando ya yo obtengo la fuerza sísmica es donde yo verifico, ojo, donde yo verifico como tal, voy a quitar aquí ya la aplicación de las fuerzas, donde yo verifico como tal lo que es los parámetros, ¿ok? Que debo cumplir globalmente en un diseño sismo resistente, que son los que les estaba mencionando, ¿no? Los que son el tema de desplazamientos. Los desplazamientos va directamente proporcional a determinar las derivas. El tema como tal de el efecto torsional o controlar este efecto torsional que va a partir, ¿sí?, de un análisis modal, comportamiento de la estructura, donde vamos a buscar en un principio, en los 3 primeros modos de vibración, modo 1, vamos a buscar un comportamiento traslacional en X o en Y. En el modo 2 vamos a buscar un comportamiento traslacional en Y o en X. Y en el modo 3 vamos a buscar, o se permite, no vamos a buscar, ya se permite, ¿sí? O es permitido, UX, esto sería UY, y esto sería UY o UX, o viceversa. Y a partir del modo 3 ya es permitido la rotación en Z, ¿sí? Estas son verificaciones que va cumpliendo, que nuestro normativo, los requisitos normativos nos indican, 90% de participación de la masa, etcétera, etcétera. También nos indica que el cortante o la fuerza dinámica debe ser comparada con una fuerza estática para yo escalar adecuadamente el sismo con un porcentaje de un 80 u 85% dependiendo de los requisitos normativos. Es decir, hay varios parámetros que vamos aplicando en la estructura, pero que Robot ya los va a tomar en cuenta. Lo que se necesita es una correcta interpretación de dichos resultados. Esta es la base fundamental, poder interpretar adecuadamente los resultados, porque a través de esta interpretación de resultados, con un criterio, un buen criterio técnico, un buen criterio estructural, me va a permitir encontrar la mejor solución estructural. Que la mejor solución estructural no es que los elementos cumplan, no. La mejor solución estructural también tiene que ver con la factibilidad constructiva, que lo que yo esté diseñando, que se ve muy bonito aquí en la computadora, sea capaz, ahorrar esto, sea capaz de construirse, tanto desde el punto de vista de que se pueda construir, tanto desde el punto de vista de costos, etcétera, etcétera, manteniendo la seguridad estructural, ese es nuestro principio, ¿sí?
Entonces, ¿Robot me permite hacer todas estas verificaciones? Sí. ¿Ok? En cuanto al factor R, por lo general lo que se diseña y se modela en un 100% no se suele construir, entonces ese factor cambiaría un poco, sí, dependiendo mucho de o conocer el tipo de estructura que se va a construir y en las condiciones que se va a construir, ¿ok? Que eso ya es otro tema que pudiéramos profundizar, pero Luis, es ese factor R, ¿sí? Muchas veces, si uno lo ve, digamos, o lo encasilla normativamente, nuestra normativa nos dice si por cierta configuración podemos tomar R igual 8, ¿no? Que es el más elevado en casi todas las normativas. Pero la verdad que en la fase constructiva, los tipos de materiales, el método constructivo, puede diferir mucho este factor R. Y capaz sea muy conservador trabajar con un factor R, a pesar de que la configuración estructural cumpla con los requisitos normativos. Y pudiéramos irnos con un factor más crítico, como puede ser R igual 6 o R igual 5, dependiendo de la configuración estructural. ¿Sí? Son factores que debemos tomar en cuenta, ¿no? Contestando tu pregunta, Luis, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo verificar acá rápidamente en Robot? Robot permite hacer un análisis rápido, que es el símil si han trabajado con SAP 2000, han trabajado con ITAPS, etc. Acá es lo mismo, pero tenemos una calculadora un poquito más potente desde mi punto de vista en Robot, donde yo mando a correr la estructura, ¿sí? A hacer varias. Listo, Luis. Me va a hacer varias verificaciones donde básicamente yo estoy haciendo el análisis adecuado e indicado para mi estructura siempre y cuando, valga la redundancia, lo haga con criterio, siempre y cuando lo haga con criterio. Entonces, Robot, cuando ya yo tengo toda mi estructura, por ejemplo, como es una estructura de esta envergadura, que tengo varios niveles, etcétera, etcétera, va a tomar su tiempo, sí, un par de minutos, ¿ok? Un par de minutos, pero a partir de allí ya yo puedo verificar todos los resultados en cuanto al diseño sismo resistente global que estuvimos viendo, los desplazamientos, la deriva, el efecto torsional, etcétera, etcétera. Luego de esto, mientras aquí cargan el programa para que pasemos a lo más importante, ¿no? Luego que yo hago este análisis, ¿no? De que ya tuve mi estructura, le apliqué las cargas, ¿cierto? Luego le apliqué según el método o tipo de análisis que yo haya decidido, le apliqué la fuerza del sismo, perdón, verifiqué la limitación como tal, a veces aquí, verificar la limitación de los desplazamientos, verifiqué el efecto torsional, y luego que esto esté ok, desde mi punto de vista estructural, no del punto de vista del programa, porque el programa nunca les va a decir en el sentido de que está bien o está mal, no, el programa les muestra los resultados, la decisión final es de ustedes, ¿no? Entonces, luego de esta fase, que es la fase de análisis del diseño sismo resistente, o más que diseño, aquí vendría siendo la fase de el análisis, ay, aquí se me fue, denme aquí un segundo, voy a decirle aquí que no, mientras él va cargando. Luego de la fase del análisis sismo resistente, que viene siendo esta fase, todo lo que he cumplido, yo luego voy a la fase de diseño sismo resistente. Diseño sismo resistente. ¿Cuál es esta fase del diseño sismo resistente? Esta es la fase del detallado, que es donde verificamos, como hicieron la pregunta, creo que fue Leonardo, verificamos si chequean o no las secciones. Verificamos chequeo de secciones. Voy a poner aquí, secciones. Y aparte del chequeo de las secciones, que pueden ser columnas, vigas, muros, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vamos a la fase como tal, lo que se denomina el despiece o detallado de acero, es decir, ¿qué refuerzo de acero necesito
y cómo debo distribuir. Básicamente en esta fase nosotros sabemos cuánto acero y cómo, cuánto y cómo. Y le agregaría cómo y dónde, ¿no? Pero ya con el cómo entendemos dónde va a ir el acero. Cumpliendo todo esto con los códigos internacionales ACI 318 y también tropicalizando con nuestras normativas locales. Robot me permite todo esto. Es decir, me permite como tal que yo aquí, vamos a ver si acá, yo tenga lo que les comentaba, tenga mi viga, vamos a hacerlo ahora con una columna, y yo pueda definir cuál es la sección transversal de mi columna, cuáles son las dimensiones de esta columna A y B, y adicional me permita como tal, aquí un segundo, me permita como tal distribuir tanto el acero longitudinal, y así como el acero longitudinal, el acero transversal. Y no solo esta distribución en robot, sino que también, ¿ok? Yo pueda detallar, por ejemplo, una unión columna-viga. Entonces, al chequear, secciones, chequear luego refuerzo de acero y al detallarlo en robot, me permite a mí completar y culminar mi proceso de cálculo, porque partí analizando o en un análisis sismoresistente global de la estructura y luego en el diseño sismoresistente que viene siendo el detallado. ¿Ok? Entonces, acá voy a borrar un momento, obviamente esto. Voy a entrar aquí en Robots, ya los leo, denme un segundo. Y vean, una vez que uno hace la corrida es donde puede entrar y verificar varias informaciones, que es en el análisis que les comentaba, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, yo puedo ver acá en el tema de los resultados, puedo ver resultados del análisis modal. No quiero que corra nada, porque si no nos vamos a tardar. Sí, puedo verificar resultados del análisis modal, que ahorita no estoy haciendo la corrida completa porque se va a tardar, digamos, un par de minutos más y no quiero perder estos minutos. Obtenemos resultados del análisis modal, podemos obtener lo que son las deformaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá yo puedo verificar los desplazamientos, ¿ok? Esos desplazamientos que me van a indicar qué desplazamiento está ocurriendo y luego las posteriores derivas. Así como tal vez visualizar las deformaciones un poco en tiempo real, ¿ok? Ya sea por tablas o ya sea por diagramas, ¿ok? Es decir, yo puedo colocar aquí un diagrama de formación, darle apply y poder visualizar, vamos a quitar acá, poder visualizar las deformaciones en todos los estados de carga, no solo en los estados de carga de cargas muertas, sino también en los estados de cargas del sismo dinámico para, ojo, poder limitar, que es lo más importante, estos desplazamientos. ¿Ok? Todo esto me permite robot. Y la parte más sustancial es el detallado de refuerzo de acero que muchas veces no tienen otros programas. Por ejemplo, yo puedo hacer los diseños, ojo, o puedo definir los diseños de proveer refuerzos de elementos de hormigón de una columna X, ¿ok? Que esta columna, al proveer este refuerzo de elementos de hormigón, me va a permitir detallarla de la manera adecuada. Me va a permitir, por ejemplo, esta columna que están viendo acá, yo indicarle cómo, por ejemplo, una de las opciones, cómo yo distribuyo el acero, ¿sí? Digamos que yo no tenga ahorita una noción y yo le digo, a ver, y acá yo quiero que verifiques
En este sentido, que yo tengo esta distribución de estribos con cierto diámetro, con cierta separación, aquí, 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 y luego en la parte central tengo otra distribución de estribos, y también verifica, por favor, el acero longitudinal. Ahora, si yo veo así robot, perfecto, me va a dar los resultados, me va a dar la distribución, todo va a ser ideal, ¿no? Pero uno de los problemas de esto, ¿ok? Y que hay que tomar con pinzas en robot, y les soy sincero, es que le va a dar la idea que ya ustedes saben diseñar columnas, saben diseñar vigas, saben diseñar losas, lo cual no es cierto. Una de las bondades que ustedes deben manejar son la verificación de magnitudes. Es ir comparando, ojo, no es que van a calcular manualmente, es comparando y verificando el detallado de refuerzo de acero y la capacidad de la columna a través de la elaboración de cálculos propias. Por ejemplo, los participantes que estuvieron en el módulo 1 de detallado de refuerzo de acero, que pudieron ingresar y se inscribieron en nuestra formación, aprendieron a generar estas hojas de cálculo rápidamente. En esa oportunidad fue en otro programa de cálculo, pero aquí en Robot es exactamente igual. Y donde al comparar y yo poder generar, por ejemplo, el diseño de una columna. ¿Cuál es el principio del diseño de una columna? El principio del diseño de una columna es el diagrama de interacción, ¿sí? Este que está acá. Estas son las cargas axiales, estos son los momentos. ¿Por qué? Una columna se diseña a flexocompresión, ¿sí? Aquí no estoy descubriendo nada. Donde yo tengo una carga axial que me genera la compresión pura y yo tengo los momentos que me generan la flexión biaxial en dos ejes, momento 2, momento 3, por ejemplo. Entonces, esto me lo indica Robot, yo lo entiendo, y a partir de aquí, ¿qué verifico yo? La capacidad de la columna, si chequea o no la sección. Pero yo debo aprender luego, que es uno de los errores más comunes, es cómo yo distribuyo ese acero. ¿Con 4 varillas alcanzará? ¿No alcanzará? ¿Cómo lo chequeo normativamente? Porque Robot solo me va a ir indicando resultados. ¿Y qué busca uno? Esta curva que está acá, esta región en el diagrama de interacción de una columna, ¿sí? Me va a estar mostrando la máxima capacidad, que luego eso va siendo modificado, ¿ok? Por un factor de phi, ¿ok? Para obtener un factor de seguridad, porque básicamente trabajamos es con una demanda-capacidad, donde la demanda se utilizan factores de phi mayorados y la capacidad se utilizan factores de phi minorados, y esto tiene que ser menor a 1. Ese es el principio, ¿no? En columnas. Y lo que hacemos es encontrar las fuerzas internas, que esto ya lo genero rápidamente en Robot, y puede graficar la fuerza interna axial y la fuerza interna de momento. Al yo graficar, y si yo verifico que este punto que se genera, que es la demanda, está sobre la región, ojo, de mi capacidad, entonces la columna chequea. ¿Qué pasa? Muchas veces, ojo, no les gusta y nunca entiendo el por qué, o siempre se dice, no, es que el robot no verifica columnas, porque no me muestra los diagramas de colores y no me muestra el porcentaje. Eso es una mentira. Esto es una cosa que es una representación gráfica, ¿sí? Que se genera en otros programas, que tengo columnas y veo una gráfica de colores y tengo varios colores, y yo sé que el color rojo, la columna falla, el verde cumple, el amarillo cumple, el azul cumple. Eso es algo. Robot no muestra los resultados así, pero Robot muestra los resultados de una manera mejor. ¿Cuál es esa manera mejor? Que yo puedo agarrar la columna y decirle, tiene 4 varillas de phi 16. Genera el diagrama de interacción rápidamente en tiempo real y yo verifico con los esfuerzos internos de axiales y momentos si cumple o no. Y en el mismo detallado, en Robot, ¿sí? Sin necesidad de volver a crear una sección, no, sino que ahí mismo le indico, no, bueno, agrega un acero adicional.
Y ahora verifico como tal si está o no dentro de la demanda capacidad. Y es lo mismo que visualizar los colores, pero es mucho más exacto y más interactivo. Claro, yo teniendo el criterio dónde está o debería estar esta demanda en la zona de la región, porque no es solo que esté por debajo de la región de demanda capacidad, sino donde yo busco que esté este punto, a tensión pura, a compresión pura, donde yo busco para obtener un comportamiento y no una falla frágil de la columna en caso de que se superen las cargas de diseño. ¿Sí? Todo eso debe ser apoyado, ojo, siempre, siempre con hojas de cálculo. Trabajen en Robo, trabajen en SAP 2000, trabajen en ETABS, trabajen en cualquier programa de cálculo. ¿Qué sucede? Que Robot, para generar sobre todo esta parte, considero yo, que es la comparación con las hojas de cálculo y mostrar los resultados, es mucho más sencillo, mucho más factible. ¿Ok? Y no solo sucede con un diagrama de interacción. Sucede, por ejemplo, voy a cerrar acá, voy a volverme aquí la estructura. Vamos a ver, déjenme regresarme aquí. Y sucede también con una viga. ¿Sí? Por ejemplo, una viga, si yo le quiero hacer el diseño, proveer los refuerzos ahora de elementos de hormigón de la viga, él va a hacer el diseño de la viga, que nosotros sabemos, acá, que si yo voy a hacer el diseño de la viga, voy a poner esto por acá, si yo voy a hacer el diseño de la viga, en algunos parámetros importantes, que son, por ejemplo, ojo, son por ejemplo, ¿cuál es el diseño de una viga? ¿Cuál es el diseño adecuado de una viga? El diseño adecuado de una viga es un diseño, en un principio, empezamos con un diseño flexión, ¿no? Donde nosotros tenemos que obtener los máximos cortantes y luego de los máximos cortantes o el diagrama de cortantes, ¿no? Que puede ser algo así, nosotros luego obtenemos el diagrama de momentos que puede ser algo así. Ahora, el problema de esto, que en una estructura con un alto grado de hiperespecificidad, que son las estructuras sismo resistentes, ya estos diagramas cambian completamente y tengo que trabajar conceptos como son llamados la envolvente, para ver los máximos y mínimos de una progresiva a lo largo de mi viga. Y a partir en ese punto es que recién yo chequeo la capacidad de la viga y luego de que yo chequeo la capacidad de la viga a través del acero longitudinal, yo hago el diseño a cortante donde verifico que el cortante último sea menor que phi BC. Y ahí es que yo verifico recién cuántos estribos se van a necesitar acá, a qué longitud, en la longitud de confinamiento, y también cuántos estribos se van a necesitar en la zona fuera de la longitud de confinamiento. ¿Ya? Robot me permite efectivamente hacer este detallado, pero no me va a servir de nada si yo, ojo, no tengo el principio de lo que estoy haciendo, y dos, no lo voy comprobando efectivamente con mis hojas de cálculo, ¿sí? Robot puede llegar a generar la confusión, muchas veces genera la confusión como tal, que tengo demasiadas opciones, ¿sí? No explicarle todas las opciones en este webinar estaríamos 4 horas, sería aburrido para ustedes y ya se saldrían, ¿no? Pero muchas veces no se llega a utilizar robot de una manera adecuada porque no se entiende ni las opciones que estoy utilizando, no se entiende cuál es el diseño de la viga o qué es el diseño de la viga que yo necesito y no se entiende qué resultados yo debo de esperar de robot. Entonces, muchas veces al obtener tantas opciones puede llegar a generar confusión y puede ser un choque, digamos, un poco importante, ¿sí?
Más sin embargo, le soy sincero, luego de varios años acá con el manejo de robot, teniendo un buen criterio y una práctica adecuada en robot para los proyectos de hormigón armado, en mi, digamos, en mi criterio, es el programa adecuado, ¿sí? Es el programa adecuado porque puedo hacer todo lo que les he mencionado, incluyendo trabajar luego con la exportación de planos a Revit y las cantidades, y etc. ¿Ya? Y así sucesivamente. Lo mismo sucede con las losas, ¿ok? Déjenme aquí llegar, por acá. Lo mismo sucede con las losas, ¿ok? Aquí lo mismo va a suceder con las losas. Lo mismo va a suceder luego con las escaleras. Lo mismo va a suceder con los muros portantes o muros a cortes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la idea de esta clase, que ahorita vamos a hacer un resumen general, no es que yo les voy a enseñar porque vean todo lo que confiere poder trabajar en robot, ¿no? Y no solo en robot, en cualquier programa de cálculo. La idea es que ustedes entiendan cuál es el proceso idóneo para un diseño sismo resistente. Y eso que no he tomado en cuenta los requisitos normativos, ¿no? Hay distintos niveles de diseño sismo resistente que va a partir mucho de qué tan crítica va a ser la carga sísmica y importancia de la estructura, configuración de la estructura e importancia de la estructura, perdón, configuración de la estructura y demás. ¿Ok? Es decir, son muchas capas que deben ser tomadas en cuenta. En resumen, lo importante es que cuando ustedes vayan a calcular una estructura, deben seguir el siguiente proceso. Haciendo un resumen. 1. Yo acá modelo matemáticamente mi estructura. 2. Aplico las cargas gravitatorias. 3. Yo aplico la carga de la fuerza sísmica a través del tipo de análisis que yo esté escogiendo. Ya podrá hacer un análisis monoespectral, ya podrá hacer un análisis estático, etcétera, etcétera, pero yo debo representar la fuerza del sismo. Perdón, la fuerza del sismo. No. Segundo. Acá, ya. La fuerza del sismo. ¿Ok? Ya leo la pregunta. Esta es la fuerza del sismo. Luego de esto, y que tengo este principio, yo debo analizar mi estructura. ¿Para qué? Para limitar los desplazamientos, limitar el efecto torsional y realizar un análisis sismo resistente adecuado. Luego de esto yo paso a la fase, como les comentaba, el detallado refuerzo de acero, que es donde vienen también las famosas combinaciones de carga, donde yo combino la fuerza, por ejemplo, la carga muerta, más la carga del la carga viva, o combino también 0.9 de la carga muerta, más la fuerza del sismo en una dirección, más el 30% de la perpendicular, el sismo en Y. Se voy haciendo las combinaciones de carga para proceder con el diseño de cada uno de los elementos, que en el diseño de cada uno de los elementos tengo diseño flexión, acorte, flexo-compresión, compresión pura, etcétera, etcétera, etcétera. Diseño cada uno de todos los elementos y ahí es que yo le indico el detallado de refuerzo de acero y chequeo la capacidad de las secciones. Pero primero, no puedo ir a una segunda etapa sin realizar un análisis sismo resistente correcto. Si realizan un análisis sismo resistente correcto, van a encontrar la solución acá. ¿Ok? Van a encontrar la solución acá. Y luego, lo que tengo que ir verificando, que siempre la demanda capacidad sea menor a 1, o en otras palabras, que la resistencia de diseño multiplicada acá o resistencia nominal por un factor de minoración sea mayor a la resistencia última, que es la demanda, multiplicadas por factores de mayoración, que son las combinaciones.
Si yo chequeo siempre esto, estoy haciendo un correcto detallado. Robot solo va a ser, digamos, voy a borrar esto para pasar a la presentación. Robot solo va a ser un poco una guía. Una guía que es una supercalculadora que me va a permitir revisar todos los resultados, optimizar el tiempo, pero es solo eso. Nosotros le damos el criterio de ingeniería. ¿Ok? Déjenme leer aquí. Pregunta. Perdón, leo de nuevo ahora las preguntas que quedaban para ir a la lámina y ir un poco a otros principios que son las etapas de un proyecto, y con eso cerramos. ¿Cómo se debería modelar la carga del cable del ascensor? Hay muchas opciones, Franz. Una de las opciones es que yo lo tome con una carga muerta, pero esa carga muerta yo tengo que tomar en cuenta las distintas tensiones o la máxima tensión que pueda generar ese cable del ascensor. 5 toneladas, 6 toneladas, etcétera, etcétera. Y las distintas posiciones donde va a estar el ascensor. Va a estar acá, va a estar acá, va a estar acá. Y voy a generar varios modelos. En esos varios modelos voy analizando. ¿Sí? Ese sería, digamos, en resumen, cómo puedes, de manera simplificada, ¿no? Cómo puedes tomar la carga del ascensor. ¿A qué grado sísmico máximo se puede diseñar una estructura? A donde resista la estructura. ¿Por qué? Digamos que si hacemos una gráfica de fuerza, desplazamiento, ¿sí? Nosotros vamos a tener siempre una región lineal. Luego vamos a tener una región no lineal y ocurre la ruptura. Lo ideal es que mi estructura siempre esté en esta región lineal o región elástica. Pero si diseñáramos en ese sentido, nuestras estructuras fuesen muy robustas. Entonces, un poco, ¿qué se hace? Que yo diseñe que entre un rango inelástico, sí, pero que yo pueda disipar energía de manera que yo pueda rehabilitar la estructura 1 y no ocurra el colapso. Cuando la fuerza del sismo o el grado del sismo llega a la ruptura como tal, ¿sí? Que en este caso, voy a borrar acá, sería así, ¿no? Aquí, perdón, aquí. Cuando yo tengo la fuerza máxima que llego a la ruptura y diseño por encima de esta ruptura, estoy en problemas. ¿Ok? En problemas. ¿Puedo cambiar algún parámetro del código que se está trabajando? Sí, sí les había comentado. Sí, sí, sí. Acá yo les comenté, por ejemplo, los parámetros que vienen por defecto en robot de las condiciones de los materiales, códigos y demás pueden ser modificados todos. Entonces, yo los puedo adecuar a mis requisitos normativos. ¿Sí? Si modelo en Revit, luego exporto a Robo, calculo, necesito exportarlo o no a Revit, solo trabajo con los resultados del análisis de Robo, dibujo en Revit. Ah, ya. Depende cómo quieras trabajar, Juan. ¿Por qué? Porque si tú estás trabajando en Robot y en Revit, Robot y Revit permite una interconectividad en tiempo real. Es decir, todo lo que yo modele y modifique en Revit, lo puedo verificar rápidamente en Robot. ¿Sí? Y todo lo que yo calcule y modifique en Revit, lo puedo verificar en tiempo real en Robot y viceversa, Revit Robot. Entonces no es que tengo que generar un nuevo modelo, no, yo puedo trabajar o hago el modelo primero en Revit y luego calculo, o calculo primero en Robot y luego modelo en Revit. Mi consejo, lo ideal, calcular primero en Robot y luego trabajar en Revit. Porque aquí ya tengo las secciones definitivas, dónde van los elementos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a cerrar acá con la presentación. Acá. Listo, listo, Juan. Que acá, vamos a ponerlo para no robarles más tiempo, voy a poner, bueno, que quedan 30 minutos, estos 30 minutos los voy a dejar también para lo que les voy a indicar para las personas interesadas en una próxima formación que tenemos y también para responder preguntas y dudas. Voy a colocar aquí en tamaño completo
un poco el proceso que estuvimos viendo, ¿no? Pero ya hablemos del proceso completo. Lo que estuvimos hablando, el modelo matemático, las solicitaciones de cargas, carga muerta, las verificaciones manuales que yo voy obteniendo, ¿para qué? Para el metrado de cargas, el análisis modal espectral, es decir, inducir el sismo, el diseño de los elementos estructurales. Luego que yo diseño los elementos estructurales, tengo las reacciones. Luego de las reacciones, diseño las cimentaciones. Obtengo el modelo BIM, que puede ser en Revit, ¿sí? Y hasta acá, ojo, Robot estaría cumpliendo con los pasos de la A al punto G. Entonces, yo tengo modelo matemático, solicitaciones, verificaciones, análisis modal espectral, diseño de elementos, reacciones y diseño de cimentaciones. Todo ello lo puedo hacer en Robot. Y luego la parte que es la documentación, que vendría siendo esto que está acá, los últimos 4 puntos: documentación, cantidades, memorias, y bueno, la firma no se incluye, ¿no? La firma es de ustedes, en Revit. ¿Ok? Así como el modelo BIM. Entonces, Robot me va a permitir el cálculo, Revit me va a permitir como tal la documentación. ¿Sí? Esta lámina yo se las voy a compartir, no se preocupen. ¿Ok? Para explicar el proceso, déjenme leer acá. Se dará una explicación, más sin embargo no sería el diseño, y ya voy para allá. Wilson, sobre, o sea, no haríamos el diseño de viento, pero sí se explicaría cómo se aplica la carga de viento. ¿Ok? Entonces, vamos a las personas interesadas, nosotros le traemos un poco esta propuesta, siempre lo hacemos, ojo, nosotros nunca es que compartimos o hacemos una venta continua, más bien yo creo que nuestra venta no es invasiva, y siempre es compartiendo los conocimientos, ¿ok? Voy a iniciar un momento ya el video de nuevo. ¿Qué es esta formación? Déjenme aquí salirme del programa. Un segundo para ya terminar de salir aquí del Open Board. A ver, voy a salir ya. Este curso especializado, ¿okay? De diseño sismo resistente, análisis y diseño sismo resistente de edificaciones de hormigón armado con robot estructural análisis. ¿Ok? Si se calcula en robot, ¿puedo sacar los planos en Revit? Totalmente. ¿Ok? Igual ya les voy a contestar todas sus dudas. Vamos a tener los últimos 15 minutos solo para dudas y preguntas, ¿sí? Entonces, ya partí de la pregunta de José y ya voy contestando todas las dudas. ¿Okay? Entonces, este curso especializado de diseño sismo resistente, que viene siendo todo lo que les comenté acá, ya a profundidad como tal, que es análisis y diseño sismo resistente de edificaciones de hormigón armado con robo estructura de análisis. Aquí aprenderemos todo el proceso, pero ya el detalle, profundizando en cada etapa y cada paso que necesitamos para el cálculo, ¿sí? Partiendo, punto número 1, ¿no? Que es lo más importante. Anteriormente, nuestros cursos especializados partían de una iniciativa únicamente y exclusivamente de Design Modeling the Head de nuestra empresa. A partir de ahora, no solo es una iniciativa de Design Modeling the Head, sino es a partir de que somos un centro autorizado de Autodesk. Eso quiere decir que tenemos la potestad y la posibilidad de ya impartir las formaciones con todos los beneficios que se obtienen de Autodesk. Es decir, somos centro ATC, que son las 3 palabras que están viendo en la parte inferior: un Training Center, Autodesk Training Center, ATC. Que todas las formaciones a partir de ahora son oficiales de Autodesk, segundo centro oficial de Autodesk en Ecuador, y que no solo tendrán la posibilidad de tener la formación en Ecuador, sino en cualquier parte de Latinoamérica y el mundo, ¿ok? A partir de allí, este contenido de la formación que vamos a ver y que vamos a arrancar, repito que fue iniciativa de ustedes, de las formaciones y también del público en general, vamos a partir con todo este temario y contenido que, ojo, yo creo que inclusive lo que está diciendo aquí en el contenido se queda corto con lo que vamos a ver, que es la introducción de criterios estructurales, la generación del modelo geométrico, definición y creación de elementos estructurales, aplicación de cargas estáticas,
el modelo analítico, cómo se combinan y aplican las cargas, la filosofía de un correcto diseño sismo resistente, cómo hacer un análisis modal espectral en robot, cómo luego de este análisis modal emplear la superposición modal espectral, que es llevar al espectro elástico y luego un espectro inelástico, modelado de las edificaciones regulares e irregulares, vamos a ver edificaciones muy similares a esta y otras edificaciones con cierto grado de irregularidad, y la consideración para el modelado de sótanos y pedestales. Llegaríamos hasta el punto de los pedestales en mi superestructura cuasi infraestructura. No veremos cimentaciones, pero veremos todas estas consideraciones. ¿Okay? Un poco la metodología de la formación. Anteriormente nosotros, teníamos páginas y páginas de la explicación de la metodología. Ya hemos mejorado este proceso y confinado a el punto de obtener la certificación avalada por Autodesk. A partir de ahora, este es el primer curso que otorga Design Modeling DG con la certificación avalada de Autodesk. Ya no solo se entregan los certificados de Design Modeling DG, sino que se obtiene un diploma de certificación internacional, cumpliendo con unos requisitos de la asistencia. Ese diploma, esa certificación, tiene un código especial que siempre ustedes van a poder verificar, no solo de manera personal, sino en cualquier ámbito del trabajo, lo cual es un plus adicional. Y bueno, yo creo que todos conocemos las bondades de tener un certificado de Autodesk y trabajar con la marca de Autodesk. Nuestras clases son tal cual, como esta. Son clases en vivo, son clases grabadas, que si ustedes no pueden asistir, estas clases son grabadas, se comparten a un halo virtual que se puede descargar con todo el material de apoyo posible. Es decir, no solo son las clases o los videos, sino que es material de apoyo, es hojas de cálculo, es planos, es toda información o documentación bibliográfica, normativas, libros que yo considere que les pueda ayudar, ¿ok? Y la educación especializada. Todos los instructores son certificados Autodesk, inclusive esto lo van a poder verificar porque todos nuestros instructores ahora tienen un código único. Entonces significa que en mi caso, que yo voy a ser el instructor, se puede cerciorar, en caso de duda, que efectivamente se tiene el tiempo necesario de manejo en robot, y más que el manejo en robot, el criterio estructural. ¿Ok? El criterio estructural, que es lo que yo considero lo más importante. Así como la atención personalizada, que son las dudas en vivo. Ya los participantes que están en nuestras formaciones, los participantes que están actualmente en planos, esto lo pueden confirmar, sobre todo esa resolución de dudas que tenemos en las clases en tiempo real, por grupos de WhatsApp, inclusive de manera personalizada, ¿no? En privado. Esa es un poco la metodología, con muchos beneficios. Y otros beneficios que no están incluidos acá, pero digamos, tampoco quiero hacer la venta tan extensa, quiero hacer solo una recomendación para ustedes, si tienen el tiempo y también el importe, lo puedan aprovechar, ¿sí? Cuando arranca el 15 de febrero, es decir, un poco menos de 15 días, son 30 horas de formación, 10 sesiones de clases, 30 horas, ojo, 30 horas de formación, 10 sesiones de clases, 3 horas en total, y comienza el 15 de febrero, fecha tentativa 15 de febrero, ¿ok? A partir de esta formación, ya que es avalada por Autodesk, va a haber algunas modificaciones, o unas pequeñas modificaciones. Uno es el cupo. Nosotros siempre hemos flexible hasta un cupo de 40, un poco más de 40, pero en esta oportunidad, al ser certificados avalados por Autodesk, solo vamos a tener 25 seats, ¿okay? Que básicamente esos 25 seats significa que van a tener cada participante, ojo, habilitado una licencia educativa, y esa licencia educativa va a durar el transcurso del curso, ¿ok? Es decir, va a durar esas 2 semanas. ¿Cuál es la bondad de esta licencia educativa? Ya no vamos a estar utilizando software de versión libre o versión de prueba, sino que va a tener todas y cada una de
las bondades de Autodesk, punto número 1, y punto número 2, la instalación ya es únicamente con un enlace que se descarga a su correo y ya no van a tener problema con la instalación del programa, que si tengo robot, no tengo robot, no. Únicamente es con un enlace, un código que se les habilita y listo. ¿Ok? La instalación es solo descargar e instalar. Ya no tienen que hacer estos, digamos, especie de trucos que tengo que desactivar el antivirus, instalarle un archivo que no sé si es un virus y activar el... No, ya se trabajan con licencias oficiales de Autodesk que duran el transcurso del curso. ¿Ok? Eso como punto número 1. Adicionalmente, aquí, a ver, estoy acá, ¿no? Déjame aquí un segundo mientras esto lo bajo para acá. Ya. Y adicionalmente, este es el valor final que únicamente voy a hacer esta analogía. Ojo, ustedes creo que se darán cuenta si es un valor adecuado o no será un valor adecuado. ¿Sí? De la siguiente manera. A ver, para las personas que hayan llegado hasta este punto, que se hayan quedado hasta este punto del webinar, ¿ok? La inversión es de 85, empezando por acá, es de 85, ¿ok? A priori, ¿no? Esta inversión de 85, todos los beneficios van a ser la certificación internacional. Esa certificación, inclusive ese código, ustedes lo pueden verificar en la página oficial de Autodesk y van a salir ustedes y van a ser un grupo exclusivo de participantes que tienen un certificado internacional de Autodesk. El material de apoyo se puede descargar, no es que no se puede descargar y nada más en las 2 semanas rápidamente tienen que entenderlo todo, no, se descarga y queda consigo. Las asesorías vía WhatsApp, aula virtual con clases en vivo, la licencia educativa de robot y las clases vía Zoom. Les hago una cuenta rápida, son $85. Son 10 clases en total. Cada clase tiene un costo de $8,5. ¿Ok? Eso es lo que le va a costar cada clase. Y si lo vemos por horas, 8.5 entre 3, están pagando un poco menos de $3, $2,8 la hora de clase. Para obtener conocimiento de diseño sismo resistente, de estructuras de hormigón armado y para obtener un certificado internacional avalado por Autodesk, yo creo que ustedes podrán sacar la conclusión si es un precio adecuado o no es un precio adecuado. Inclusive lo pueden comparar con otros precios, otros partners de la marca Autodesk. ¿Ok? Entonces la inversión solo es 85, las personas que formaron parte del webinar y que están en nuestras formaciones. Toda esta información va a ser completada, ¿ok? Con este enlace que les voy a compartir a continuación. Y a partir de ahora sí voy a leer sus preguntas y dudas. Aquí. Si se calcula en robot, ¿puedo sacar los planos en Revit? Sí, ya les voy a enviar el enlace con toda la información. ¿Okay? Vamos un momento aquí a la sesión de preguntas y respuestas. Y si calculan robot, sí, efectivamente, José. Por lo menos como estamos en la formación de Revit, todo lo que yo hago en robot rápidamente se refleja en Revit y automáticamente puedo hacer los planos. Es decir, el modelo de robot lo paso a Revit y de Revit empiezo a hacer los planos. Para el cálculo del muro, ¿se utilizará algún perfil del suelo? Sí, que va a ser las cargas de empuje y podemos tener una estratigrafía en ese caso. ¿Ok? Los pasos hasta la que se pueden realizar con ETABS o SAP 2000 y llevar a Revit con aplicaciones, sí y no. Enlaza ETABS a SAP 2000, pero cuando el modelo de ETABS lo abres en Revit, vas a tener un montón de errores y vas a terminar realizando el modelo de Revit desde cero. Hasta la fecha, a pesar de que existe este plugin, yo he comprobado que genera un montón de errores. En cambio, Robot con Revit, hacer de la misma marca Autodesk, el modelo queda exactamente como se modelo en Robot. En cambio, en ETABS y SAP 2000 no.
¿ok? ¿Cuál es el nombre del curso que lleva el certificado de Autodesk? Sería este nombre. Ojo, el nombre sería Diseño sismorresistente de edificaciones de hormigón armado con robo de estructura de análisis. Ese sería el nombre del certificado. Inclusive ya les voy a mostrar uno. ¿Ok? ¿Sigue siendo gratis o pago? No, sigue siendo el valor, este curso de 30 horas, sí, de $85. 2,8 dólares la hora tendrían que pagar, ¿no? Ya les hice la prueba. La versión de robo que se utilizará será la versión 2021, ¿ok? La versión 2021. ¿Se puede incluir cimentación? Lo voy a pensar, Wilson. Lo voy a abrir la puerta para pensarlo. Por lo menos a patas aisladas. ¿Solo hay que tener una buena máquina para instalar estos dos programas? Sí, sí. Solo una buena máquina con una memoria mínima inclusive de 4 GB. Para robots se va a funcionar perfectamente y versión operativa de Windows. ¿Ok? Versión operativa de Windows en Leonardo. Sí, sí, Julio, el pago del curso lo puedes realizar de la misma manera que lo has venido realizando. Un solo pago y tal cual como hemos quedado siempre. ¿Ok? No hay problema. ¿Se presenta algún proyecto final en el curso? ¿Cómo es la metodología para la aprobación? Para la aprobación únicamente tienen que cumplir el 70% de las asistencias y unas pequeñas evaluaciones que le vamos a ir haciendo al pasar cada clase, Marco, pero evaluaciones que tienen que ver con lo que se ve en la formación. ¿Ok? Esa es la metodología para la aprobación. No es nada del otro mundo, solo se les pide que asistan y cumplan con lo que se está viendo en las clases. Nada más. ¿Ok? Al hacer el análisis en robot, el programa arroja los errores de los elementos mal prediseñados. Sí, Luis. Robot indica de una vez si la columna que estamos verificando, si está mal prediseñada o si está muy lejano a cumplir con la resistencia. ¿Ok? Eso lo podemos obtener en robot. ¿No enseñarán un proyecto completo y como usted, si está bien y tienen todos los criterios? Sí, efectivamente, Salomón. Es decir, vamos a partir de un proyecto real. No es que yo voy a hacer un proyecto académico, no. Vamos a partir de un proyecto real, ¿ok? Eso significa que al verificar este proyecto real van a tener las nociones para un proyecto funcional en la parte profesional de ustedes, ¿ok? No es que yo me voy a inventar un proyecto o que va a ser solo académico, no. Es un proyecto real que ya partimos con los planos y empezamos a calcular y diseñar la estructura, ¿sí? El PDF que está exponiendo, que yo estoy exponiendo, Diego, lo voy a compartir por los grupos y las personas que están en las formaciones en el aula virtual. Por los grupos de WhatsApp, yo lo voy a compartir, ¿sí? Sí, sí, Javier, sí, sigue un poco, estoy viendo esta temática, sí lo incluiría hasta las zapatas de la, ya es el segundo comentario con Wilson, ¿ok? Repito rápidamente, el valor es 85. Si ustedes lo ven, para 30 horas de clase y obtener un certificado internacional de Autodesk, les sale 2,8 dólares la hora. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, hacemos un gasto innecesario. Y si tomáramos el tiempo y lo viéramos que solo son 2,8 dólares la hora, va a ser algo factible y van a aprender con criterio y con el certificado. Lo más importante, créanme, que no es el certificado, es el aprendizaje. Pero el certificado respalda dicho aprendizaje. Es así. Y más si es de autores. La cimentación es muy importante. Sí, 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 sí. Wilson. Con gusto lo voy a analizar y lo tomaré en cuenta. Ya, no, por acá, por privado, Diego, si quieres o si lo deseas, puedes o escribir tu número de WhatsApp o acá el privado, yo les voy a dejar el número de la empresa, 98 74 27 22, y aquí, a este número, puedes escribir, contactarnos y nosotros te damos toda la información, inclusive estas láminas, ¿ok? Les voy a compartir de una vez el enlace, este enlace que está acá, ¿ok?
mientras les muestro el aula virtual con los cuales nosotros trabajamos. Este es un aula virtual sencilla donde van a tener toda la información, no solo las sesiones en vivo, sino material de apoyo, ¿ok? Y siempre habilitando la descarga. Ustedes van a tener su video de la clase y lo van a poder descargar aquí en la parte superior. Y no solo eso, sino aparte de los videos, así material de apoyo, ¿ok? Material de apoyo, estoy abriendo un Classroom de Revit, pero en Robot, haciendo el símil, aquí tendrían el material de apoyo, ¿ok? Todo eso solo por $85. Y no digo solo por $85 porque sea una venta, sino por lo que van a obtener. Entonces, los que estén interesados pueden escribir en el grupo de WhatsApp, solo son 25 cupos, les dejo aquí nuevamente el enlace, espero les haya servido, así sea un poco, esta clase y esta iniciativa que nosotros estamos empleando, los espero en la formación, son, repito, 25 cupos nada más, porque son las 25 licencias que nos habilita Autodesk a nosotros como Autodesk Training Center, así que espero lo aprovechen, ¿ok? Y si no, los espero ver ya sea en otro webinar, en otra oportunidad. Y toda la información se estará compartiendo en los canales oficiales, que es los grupos de WhatsApp, o nos pueden escribir a nuestros números oficiales, que se los voy a dejar acá. Aquí tienen toda la información. Aquí colocarlo en pantalla completa. Ver rápidamente hasta que se me... Pantalla completa. Aquí tienen toda la información, nuestras redes sociales, los números de contacto. ¿Ok? ¿Esta formación se va a repetir en otras oportunidades? Sí, nuestras formaciones siempre se están repitiendo. Obviamente, lo ideal sería que aprovechen esta oportunidad en febrero, ya que luego esto lleva un ciclo y se vuelve a repetir a mediados de abril, marzo, va variando. ¿Ok? Pero digamos, lo ideal sería, si está en la posibilidad, lo aprovechen. ¿Sí? Entonces les dejo aquí el enlace. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar el enlace aquí. Sí, yo lo envío ahorita inmediatamente a los chats de la formación y a los chats del webinar. ¿Ok? Entonces son 25 cupos. Recuerden, ya con esta nueva noticia que somos Autodesk Training Center. ¿Ok? Muchas gracias por su atención, su tiempo. Los participantes que entraron al webinar y los que son nuevos participantes, viejos participantes, un gusto. Y los participantes que están en la formación, en las distintas formaciones, seguimos en contacto. Que tengan una buena noche. Les dejo aquí nuevamente el enlace. Gracias por su atención.